Hola a todos nuestros amigos y seguidores de redes sociales. Hoy estamos aquí para hacer un capítulo más de nuestro podcast. Este pretende ser un canal de comunicación directa para todos los usuarios de nuestras redes que intentan informarse y tener información veraz, precisa, actualizada de los temas más importantes de los que trata nuestra especialidad, la cirugía torácica. Siempre he explicado en un lenguaje sencillo, llano, que lo pueda entender todo el que nos escuche, sin ninguna preparación médica, sin ninguna preparación científica, en un lenguaje muy básico para que cualquiera pueda entender temas muy importantes como los que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy yo les quiero hablar del cáncer de pulmón, que es uno de los temas más importantes que tratamos en nuestra clínica. Todos los 17 de noviembre, desde hace ya muchos años, la Organización Mundial de la Salud instituyó este día como el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. ¿Por qué es tan importante el cáncer de pulmón en el mundo? Pues muy sencillo, te voy a dar algunos datos, datos duros, datos precisos de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente el cáncer de pulmón representa el 18.5% de todos los muertos que ocurren anualmente en el mundo por todos los tipos de cáncer. Es decir, casi 1 de cada 5 pacientes que mueren de cáncer en el planeta lo hacen de cáncer de pulmón. Esto convierte a esta neoplasia en la número 1 en mortalidad global. De ahí la importancia tremenda que tiene hoy en todos los programas de prevención y de salud pública mundiales la atención del cáncer de pulmón. En nuestra práctica diaria, normalmente, en nuestro día a día, mensualmente, semanalmente, anualmente, hasta el 80% de todos los pacientes que atendemos tienen que ver con una patología oncológica torácica. Porque como les digo, es la neoplasia número 1 en mortalidad mundial. Y esa es la muy mala noticia. Pero también tiene una buena noticia, tiene una buena parte. Y es que el cáncer de pulmón hoy en día es curable siempre y cuando se detecte a tiempo. Y para detectarlo a tiempo, vamos a hablar, y ahí les van, algunos de los signos y síntomas más importantes. Es muy importante escuchar a nuestro cuerpo. El cuerpo siempre es sabio. El cuerpo se repara solo, el cuerpo avisa de los problemas que podamos ir teniendo, y de ahí se desprenden varios signos y síntomas. El número 1, el más importante, es la tos. Aquel sujeto que tiene una tos crónica siempre debe de ser revisada por un especialista. Ninguna tos que dure más de 3 semanas es normal. Ningún catarro debe de dejar una tos de más de 3 semanas. Ningún cuadro respiratorio infeccioso debe de durar más de 3 semanas en cuanto al tema de la tos. Por ejemplo, me podrían estar preguntando aquí, oye, ¿y mi papá, mi tío, mi hermano, alguien que es fumador crónico, ya tiene una tos muy importante? Sí. Tienes razón, hay toses que duran 6, 8, 10 meses o que duran muchos años, ¿sí? Esas toses evidentemente habrán de ser revisadas por un especialista y entonces diagnosticar, bueno, pues este es un tosedor crónico porque a lo mejor tiene EPOC, un EPOC en su rama de bronquitis crónica, EPOC en su rama de enfisema pulmonar, o EPOC porque tiene asma o alguna otra patología crónica pulmonar. Sí, correcto, pero hay diferencias en los tipos de tos. Cuando un tosedor crónico cambia su patrón de tos, esto es muy importante. ¿En qué consiste el patrón de tos? Hay gente que, por ejemplo, se levanta, el fumador crónico clásico se levanta por las mañanas, tose, incluso va al baño, se levanta, puede arrojar alguna flema, pero luego durante el día está bastante funcional, no tiene mayores ataques de tos. Bueno, ese es el tosedor clásico, bronquítico, crónico, enfisematoso crónico. Pero ¿qué pasa cuando esos tosedores crónicos cambian su patrón? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que esa tos ya no solo sea matutina, sino que ya sea todo el día. Que esa tos se convierta en productiva, es decir, que tengan flemas y que esas flemas a lo mejor ya no sean blancas o espumosas como suelen ser las de los tosedores crónicos, sino que a lo mejor se conviertan en amarillas o marrones o incluso con trazas de sangre. Bueno, eso es un dato muy importante que debe de despertar ese foco rojo y debes de acudir
a una valoración con el especialista. Por ejemplo, ¿qué más? Que esa tos, además de la tos y de la flema, se acompañe, por ejemplo, de dificultad respiratoria o de fatiga. Es decir, yo antes podía caminar 6, 8 cuadras y ahora, además de esta tos, ya me canso, ya no puedo caminar 2 o 3 cuadras porque me tengo que detener a respirar, siento necesidad de aire. O aquel sujeto, por ejemplo, que sube escaleras. Antes subía 3, 4 pisos sin ningún problema y ahora en el segundo se tiene que detener en el descanso para tomar aire. Eso es otro dato muy importante que hay que tomar en cuenta y acudir a la valoración con el especialista. Es decir, fíjense cómo vamos ya enumerando varios síntomas. 1, tos crónica o tos que cambia en su patrón. 3, fatiga o necesidad de aire. A esta necesidad de aire médicamente le llamamos disnea, ¿sí? Si tú ya presentas disnea, por ejemplo, al subir 2 pisos o al, por ejemplo, caminar más de 3 cuadras, ya es un problema que hay que tomar en consideración. ¿Qué otros signos y síntomas tenemos? Ya a veces, esto nos habla, a veces puede hablar incluso de enfermedad un poquito más avanzada. Cuando empezamos a presentar ronquera, cambios en el tono habitual de nuestra voz, que comiences a tener una diferente tono de voz, es un dato muy importante a considerar. Otros, porque hay más, tenemos por ejemplo el dolor de pecho. Dolor de pecho, dolor no muy intenso, pero un dolor pequeño, localizado, sordo, que llamamos nosotros. El dolor sordo es ese dolor que ahí lo tienes, como que no te molesta tanto, que incluso a veces no necesitas ni tomar analgésicos, pero ahí está, esa molestia. Esa molestia en el pecho, cuando se acompaña de alguno de los otros síntomas que estoy mencionando, tos, dificultad respiratoria o disnea, también es un dato muy importante que debes de tomar en consideración. Y todos estos signos y síntomas se van juntando y van armando un cuadro clínico. Ese cuadro clínico es el que va a valorar tu especialista. ¿Quién es el especialista indicado para valorar esto? Bueno, pues el más importante, por supuesto, es el neumólogo y el cirujano de tórax. Pero si tienes algún otro médico de confianza, por ejemplo, un médico internista o un médico cardiólogo, pues también puedes compartir con ellos esta inquietud y seguramente te van a saber encauzar de la manera apropiada. Cuando ya tenemos estos signos y síntomas y ya te valoró el especialista, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue que te hagan algún estudio, alguna revisión de tus pulmones. Y esencialmente para valorar los pulmones y su funcionalidad, tenemos 2 estudios muy importantes. El más importante y el que hoy se considera el método de diagnóstico temprano para cáncer de pulmón es la tomografía simple de tórax. Es un estudio radiológico muy sencillo que se demora cuando te meten al aparatito unos 3-4 minutos en realizarlo. No duele, no molesta, es acostado. Es un estudio muy sencillo y que nos da una información importantísima para saber el estado de tus pulmones. En este estudio radiológico, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la estructura de tus pulmones. Tú imagínate que nuestros pulmones fueran una construcción, una casa. Bueno, pues la tomografía nos va a dar esa información de la estructura, cómo está la forma del pulmón, cómo están las paredes de la casa. Nos va a informar de cómo está el contenido dentro de esas paredes, es decir, el parénquima pulmonar, las venas, las arterias, los bronquios. Nos informa también de cómo está constituida la tráquea, toda la vía aérea. Y además es un estudio muy rico porque nos informa no solo de los pulmones, sino también de otras estructuras del tórax. Nos enseña el mediastino. El mediastino es esa estructura comprendida entre el pulmón derecho y el izquierdo, todo lo que queda en medio. Ahí tenemos el corazón, la tráquea, el esófago, la vena cava, tenemos la arteria aorta, que es la más importante, los troncos supraórticos, que son los vasos que suben y bajan a la cabeza, como las yugulares y las carótidas. Entonces es un estudio amplísimo que nos informa pulmón derecho, izquierdo, mediastino. Y también nos enseña el contorno del tórax, es decir, las costillas, el diafragma, los músculos. Es un estudio amplísimo, muy fácil de hacer, muy rápido y considerado hoy el estudio de detección temprana más importante para el cáncer de pulmón.
De hecho, hoy en día, a todos los sujetos que fuman más de 30 paquetes de cigarrillos al año y que tienen más de 50 años, es un estudio obligatorio. Así como a las señoras les pedimos mamografía para el cáncer de mama o el Papá Nicolau para el cáncer cervicouterino, o a los hombres la revisión de la próstata después de los 40 años, pues a los fumadores de más de 50 años y fumadores de más de 30 paquetes de cigarrillos al año, hay que hacerles una tomografía de tórax. ¿Por qué? Porque hay estudios científicos muy largos, de muchos años de revisión, que han demostrado que esa tomografía de tórax hecha en un paciente, incluso sin síntomas, pero que cumple los paquetes de cigarrillos y los 50 años, podemos encontrar tumores en etapa temprana y reducir la mortalidad del cáncer de pulmón hasta en un 20%. De ahí la importancia capital de que hagamos nuestro estudio de detección temprana. Pero bueno, les decía que tenemos dos estudios. Esa es la tomografía, el que ve la estructura de nuestro tórax, de nuestros pulmones. Pero ahora tenemos otro estudio que nos va a decir cómo funcionan, porque una cosa es cómo se ven y otra cosa es si funcionan o no funcionan apropiadamente. Para ese estudio pedimos una prueba que se llama espirometría. ¿Qué es esto de la espirometría? La espirometría es un estudio que mide la funcionalidad de nuestros pulmones, donde vamos a poder revisar cómo están trabajando, cómo está oxigenando nuestro cuerpo. Es decir, nos va a medir, como bien dice el estudio, espirometría. Lo que hacemos es en una computadora que tiene una boquilla que sale, nosotros vamos a poner esa boquilla en nuestra boca y vamos a hacer ejercicios de inspiración y de expiración. ¿Qué medimos ahí? Vamos a medir en la inspiración la capacidad de aire que podemos meter en nuestro cuerpo hasta llenar los pulmones a tope. Es decir, hacer así, inflar nuestros pulmones con la mayor intensidad que podamos. A eso le vamos a llamar capacidad vital forzada, es decir, la capacidad vital de aire que podemos introducir en nuestro organismo. Y luego vamos a hacer el ejercicio contrario, que es sacar, es decir, expirar ese aire que metimos. Cuando sacamos todo el aire de nuestro cuerpo, a eso le llamamos, tiene unas siglas en inglés que se llaman VEF, que es la capacidad expiratoria forzada en el primer segundo. Es decir, lo que hacemos nosotros es decir, todo el aire que puedes sacar en un segundo. Y esos dos valores nos miden una funcionalidad, vemos si está bien o si está mal. Estos valores varían mucho de una persona a otra, de si es una persona anciana, de si es una persona obesa, si es muy alta, si es muy bajita, si es un hombre o si es una mujer. Entonces, ¿qué hace el aparato? El aparato es maravilloso. Cuando tú vas a hacer ese estudio, la persona que te lo va a hacer te va a preguntar tu edad, peso, sexo y estatura. ¿Por qué? Porque esos 4 parámetros de peso, edad, sexo y estatura son los que va a introducir en la computadora y va a medir tus parámetros tanto de inspiración como de expiración y los va a comparar con un sujeto sano con esas características antropométricas, edad, peso, sexo y estatura. Y compites contra esa persona y ahí vas a obtener un resultado que nos va a decir si tus pulmones están o no trabajando apropiadamente. Tenemos otros muchos estudios para valorar la capacidad pulmonar, muchos. Sin embargo, estos dos estudios son los más básicos. Tomografía por un lado para ver la estructura y espirometría para ver cómo funciona esa estructura. Muy bien. Hasta aquí tenemos el cómo diagnosticar un problema pulmonar. Ya hablamos de los signos y síntomas y ya hablamos también de los dos métodos más comunes y frecuentes que solicitamos a un enfermo con estas características. Pero hablemos ahora del cáncer de pulmón. Ya dijimos que el cáncer de pulmón, 18.5 de toda la mortalidad mundial por cáncer. Y ya dijimos también que la buena noticia es que los pacientes se pueden curar siempre y cuando se diagnostiquen a tiempo. Ahora bien, hablemos ya específicamente de esa franja de pacientes con cáncer de pulmón. Cuando nosotros agarramos 100 pacientes con cáncer de pulmón,
Desafortunadamente, más del 85%, incluso en México más del 90%, los diagnosticamos en etapas avanzadas, es decir, 3, 4 o 2. Es decir, ya no son susceptibles de recibir tratamiento curativo. ¿Por qué? Porque no los encontramos en etapa 1. Esa es la desgracia hoy que vivimos en México. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque los programas de detección temprana con tomografía no están institucionalizados en la medicina pública y prácticamente en ningún hospital privado tampoco. Se están haciendo esfuerzos actualmente en el Sistema Nacional mexicano para poder institucionalizar esto como está institucionalizada el Papá Nicolau, la mamografía para la mama, etcétera, pero aún no está disponible para todo el mundo. Ahora bien, cuando nosotros, y ya vamos a hablar de las cosas buenas, de las cosas lindas, es cuando nosotros podemos atender a un paciente y curarlo. Es decir, estos pacientes que están en etapa 1, hoy tienen que tener la certeza de que hoy en México pueden recibir el tratamiento más preciso, más moderno, más actualizado, comparable con los mejores centros del planeta, con los centros de Boston, de Houston, de Viena, de Barcelona, de Tokio, de Singapur. En cualquier hospital de primer nivel del mundo se hace lo mismo que hacemos hoy en esta clínica aquí en México. Podemos ofrecerles diagnóstico muy preciso con tomografía contrastada, con PET-CT. El estudio PET es importantísimo en todos los pacientes que vamos a operar de cáncer de pulmón y por supuesto recibir tratamiento quirúrgico de primer nivel. La cirugía de mínima invasión hoy en México es una realidad. Yo llegué a México en el año 2012 y aquí hicimos por primera vez la primera extracción de un pulmón completo por mínima invasión. También hicimos la primera resección de un lóbulo pulmonar por mínima invasión y también hicimos aquí la primera cirugía robótica en un paciente con cáncer en el año 2017. Fíjense que estoy hablando de hace ya 8 años. Tenemos 8 años haciendo cirugía robótica y más de 12 años haciendo cirugía de mínima invasión en México. Es decir, la máxima sofisticación quirúrgica que hay hoy disponible en el planeta, la cirugía robótica, está disponible aquí en México desde hace mucho tiempo. Esa es una buena noticia para todos ustedes, para esos pacientes en etapa temprana que pueden recibir tratamiento curativo con los máximos estándares de tecnología y de atención médica hoy en Ciudad de México. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos una vez que tenemos a ese paciente que ya llegó con nosotros, que ya lo diagnosticamos, que tiene un tumor pequeño, ya sabemos que es un cáncer de pulmón y que está en una etapa 1, ¿sí? Lo vamos a operar con cirugía de mínima invasión. Hablemos un poquito de las etapas, porque a veces la gente ya entiende de esto y hay algunos que ya saben que hay etapas en el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón tiene 4 etapas, las que decíamos, 1, 2, 3 y 4. Más del 80% de los pacientes mexicanos llegan en 2, 3 o 4, los vamos a poder operar, los vamos a poder atender muy bien, pero ya no los vamos a curar. Lo que vamos a proveerles es mucho mejor tiempo de vida que el que tenían previamente y mejor calidad de vida. Es decir, son pacientes que se van a beneficiar mucho del tratamiento multidisciplinar que ofrecemos en la clínica. Y los etapa 1 los vamos a curar, ¿ok? Esa es la parte importante. Otra parte importante que tienen que saber hoy del cáncer de pulmón es que el cáncer de pulmón no lo trata un médico. Yo no lo trato solo, no lo puede atender un solo oncólogo, no lo puede atender un solo neumólogo. Es decir, el cáncer de pulmón hoy es tan amplio, son tanto el conocimiento que hay que tener de esta patología que una sola persona no alcanza para dar tratamiento a todo. Por eso hoy tenemos ya constituido desde hace muchos años la primer clínica en un hospital privado en México de tratamiento multidisciplinar. ¿Qué significa esto de tratamiento multidisciplinar? Significa que cuando llega un paciente aquí y se sienta con nosotros, no lo voy a valorar solo yo, lo va a valorar el oncólogo médico, el radiooncólogo, el neumólogo, el cardiólogo, el rehabilitador. Tenemos anestesiólogos especializados en tórax nada más y entre todos vamos a constituirle un traje a la medida a este paciente, porque los seres humanos somos únicos e irrepetibles y nuestras enfermedades,
aunque pueden ser parecidas, son también únicas e irrepetibles en cada paciente. Y cada paciente merece un trato personalizado. Para ello, necesitamos que cada especialista de nuestro grupo aporte su máximo conocimiento en cada área específica que tenemos que atender. En la patología respiratoria, si trae un EPOC grave, el 85% de nuestros pacientes con cáncer ya tienen EPOC. Hay que atenderlo de manera personalizada. Si ese paciente, además de problema pulmonar, tiene problema cardiológico, recordemos que los fumadores intensos, como son casi todos los pacientes con cáncer de pulmón, no solo tienen lastimados sus pulmones, también tienen lastimadas sus arterias, su corazón, a veces incluso problemas de aterosclerosis cerebral. Entonces, eso lo tiene que atender otro especialista. Tenemos también que valorar al paciente su estado nutricional. No podemos operar a un paciente con cáncer de pulmón que esté desnutrido. Va a haber que darle un tratamiento nutricional apropiado, personalizado en su caso. Y para eso tenemos nutriólogos especializados en cáncer. No es el típico nutriólogo que vas para que te baje de peso y para que te ponga bien guapo antes de irte al verano y ponerte tu traje de baño. No, aquí tenemos nutriólogos especialistas en cáncer. Otra cosa muy importante es que el paciente con cáncer y el paciente que va a someterse a una cirugía, a un tratamiento a lo mejor largo de quimioterapia, de radioterapia, es un paciente que necesita soporte psicológico. Y muchas veces no solo el paciente, su entorno familiar también necesitan soporte psicológico. También tenemos integrado en nuestro centro psicólogos especializados en terapia de enlace, en tanatología, en pacientes con cáncer que necesitan este apoyo. Fíjense cuánta gente ya voy mencionando. Al cardiólogo, al neumólogo, al oncólogo médico que posteriormente te va a dar tratamiento con quimioterapia, al radiooncólogo que también puede ser necesario que necesites radioterapia después. Tenemos también al rehabilitador, ¿sí? Porque muchos de esos pacientes débiles con EPOC ya están muy mermaditos, tienen una capacidad muscular limitada y muchas veces la rehabilitación es parte fundamental del preoperatorio y del postoperatorio. Muchos de estos pacientes los tenemos que enseñar a respirar apropiadamente después para que puedan movilizar las flemas que acumulen ahí y esto nos disminuye complicaciones respiratorias muy importantes. Entonces, fíjense el grupo multidisciplinar tan amplio de especialistas que tenemos. Cirujano de tórax, neumólogo, cardiólogo, nutricionista, psicólogo, rehabilitador. Entonces, créanme, por favor, escuchen este consejo. Si ustedes van con un médico que dice que los va a tratar de todo, salgan huyendo de ahí. Ningún médico tiene el vasto conocimiento que se necesita hoy para atender una patología tan compleja y tan amplia como el cáncer de pulmón. Lo que sí necesitan es un médico que coordine a todo este grupo y te pueda ofrecer un resumen personalizado del tratamiento que vas a recibir. Esto es lo que ofrecemos desde hace muchos años en la clínica, con una tasa de éxito magnífica, comparable a los mejores centros del planeta, no solo en infraestructura médica, en tecnología médica, sino también en resultados comparables con lo publicado en la literatura científica mundial. Yo creo que hoy en este capítulo te hemos dado una versión amplia y resumida de todo lo que compete al cáncer de pulmón, desde el diagnóstico sencillo, las pruebas que te debes de hacer, la detección temprana y un pequeño resumen de cómo un grupo multidisciplinar te debe de tratar desde todos los vértices de un problema tan importante como el cáncer de pulmón. Espero que te haya servido mucho esta explicación y que la compartas con tus seres queridos, tus amigos y aquí estamos para ayudarte. El Instituto de Cirugía Torácica en el Hospital Ángeles Lomas es un centro de primer nivel comparable con cualquier hospital y centro especializado del mundo. Estamos para ayudarte. Estamos para ayudarlos. Este es el canal de podcast que hemos diseñado para ustedes en un lenguaje sencillo y llano para que nos comprendan. Siempre estaremos para ayudarte y aquí te dejamos nuestros números de contacto. Hasta la próxima.